de todos modos, aunque esto queda grabado, así que vamos a dar comienzo en el día de hoy al tercer encuentro de esta serie de webinars. Como saben, hemos dejado el material de los dos encuentros anteriores en la plataforma, así que ahí pueden acceder tanto a las presentaciones como a las grabaciones de esos días. Y hoy tenemos el agrado de recibir a Marina Muratore y a Mariana Quintana Riego. Ambas son abogadas por parte de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, y ellas nos van a estar compartiendo hoy una temática muy relevante que tiene que ver con la supervisión de la ejecución de los contratos. Así que esperamos que esto les sea de utilidad, que puedan hacer todas las consultas que tengan, sepan que pueden volcarlas en el chat, o bien levantar la mano, y con Lucila les vamos a habilitar el micrófono. Y finalmente recordarles que si han ingresado con algún dispositivo o con otro nombre de usuario, que lo puedan cambiar para poder registrar la asistencia del día de hoy. Así que damos comienzo y les agradecemos especialmente a Marina y Mariana, que sabemos que están con mucho trabajo y están acá acompañándonos hoy. Así que muchas gracias a ellas y a todos los participantes. Hola, bueno, muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Bueno, nosotras somos, nos presento por las dos. Mi nombre es Mariana Quintana Riego y conmigo también está Marina Muratore. Nosotras somos abogadas, trabajamos en la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Magistratura. Bueno, y hoy vamos a tratar, o vamos a procurar, explicar con la mayor claridad posible y también resolver las inquietudes que ustedes tengan respecto de de la ejecución o la supervisión de la ejecución de los contratos y la aplicación de las penalidades correspondientes en caso de incumplimiento, el control de esta etapa y la aplicación de las penalidades que corresponden. Bueno, primeramente vamos a recordar, ustedes saben todos que, bueno, buenos días, siguen saludando, buenos días a todos. Ustedes saben que, digamos, el contrato administrativo tiene dos grandes etapas, que es el procedimiento de selección del contratista y la etapa de ejecución o cumplimiento del contrato como una segunda etapa, que es la que hoy vamos a tratar en específico. La etapa de ejecución del contrato, vamos a recordar que, conformidad con lo que dispone el reglamento en el artículo 122, se inicia a partir del perfeccionamiento del vínculo contractual o del propio contrato, que se da con la notificación de la orden de compra, la firma de la contrata o del contrato, en el caso, esto sería en el caso de los contratos de obra pública. Mariana, Y, perdón, ¿querés compartir la pantalla? ay, no estoy compartiendo, tenés razón. Perdón, chicos. No, no hay problema. Sí, ya. Detalle. Ya empezamos con el pie izquierdo. Bueno, ahí va. Ahí está, perfecto. Bueno, entonces decíamos que esta etapa, ¿sí? No se te ve, Mariana. Perfecto, gracias. Bueno, decíamos entonces, repasando, que esta etapa se inicia, bueno, con la etapa de ejecución contractual, el cumplimiento del contrato, con el perfeccionamiento del vínculo, y que el reglamento de contrataciones del Consejo de la Magistratura, aprobado por resolución 254 del año 2015, determina que se produce con la notificación de orden de compra o la firma de la contrata, o el contrato, en caso de esto es más en casos de obra pública o locaciones de inmuebles, o con la notificación del adjudicatario de del documento respectivo que se da en los casos de las contrataciones centralizadas, donde existe una orden de adjudicación y a partir de su notificación se inicia, digamos, la etapa de ejecución contractual, cuya relevancia es que se inicia el cómputo de los plazos que establece el mismo pliego de bases y condiciones, en general en el artículo 1 del anexo a las cláusulas particulares, o en las planillas, o también en las planillas de cotización, o en el artículo 1 de las cláusulas particulares de su anexo, determina el plazo de cumplimiento del objeto contractual, ¿de acuerdo? Si se trata de provisión de bienes o prestación de servicio, o la realización de algunos trabajos o tareas de fosa pintura,
reparaciones, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, dicho, o sea, perfeccionado el contrato en estos momentos que acabamos de decir, comienza a computarse los plazos para el cumplimiento de las obligaciones, tanto del comitente como del co-contratista. ¿Cuáles son, digamos, las obligaciones principales del co-contratista, entre varias obligaciones que tiene determinadas en el pliego de bases y condiciones, pero que, digamos, están sometidas al control por parte de la administración o del comitente? Ahora vamos a ver, digamos, específicamente por parte de qué persona. Bueno, entonces, las dos grandes obligaciones son, por un lado, el cumplimiento del objeto contractual, de acuerdo al tipo o la naturaleza jurídica de ese contrato, ya sea, como dijimos, la provisión de bienes, la realización de trabajos o la prestación de algún tipo de servicio. Perdón, estoy que no cambié la diapositiva. O la segunda grande obligación es la constitución de la garantía de cumplimiento del contrato, así como la presentación de otros documentos contractuales exigidos en los pliegos de bases y condiciones. Como pueden ser los seguros, que piden los pliegos específicos, o la presentación de alguna planilla de personal, que tiene que autorizar previamente la supervisión o la intendencia de los organismos, etc. Entonces, a partir de este momento, y en base a estas dos grandes obligaciones, nacen tres preguntas que son: ¿qué se controla? ¿Quién controla? Y cómo se controla la ejecución del contrato o el cumplimiento del contrato, ¿no? Sobre el primer interrogante podemos decir que, como ya repetir, mejor dicho, lo que dijimos, respecto de que los cocontratantes deben constituir la garantía de cumplimiento del contrato en el plazo de 5 días, lo establece el pliego de bases y condiciones en el artículo 125, o en un plazo mayor que determine el propio pliego. En general, esta cuestión está regulada en la orden de compra, dice, muchas veces se estipulan plazos mayores. La excepción para el cumplimiento, digamos, de la garantía, la excepción para la integración de la garantía de cumplimiento de contrato es si la prestación se cumple durante el plazo que debería constituirse la garantía, o sea, si se cumple antes de los 5 días o del plazo determinado en el pliego, o algunas excepciones se relacionan con los tipos de contrato, por ejemplo, las adjudicaciones simples o los contratos administrativos donde interviene otro órgano estatal. Entonces la garantía de cumplimiento no se le exige al co-contratante porque es otro órgano del Estado. Bueno, ¿qué se controla? Principalmente el cumplimiento de la prestación objeto del contrato en la forma, plazo, fecha, lugar y demás condiciones que establecen los pliegos de bases y condiciones. Esto se encuentra regulado en el artículo 132 del Reglamento de Contrataciones. Por ello, o sea, por este motivo, los pliegos de bases y condiciones tienen que detallar y, digamos, concretamente todas las obligaciones a cargo del contratista, para que para el encargado de controlarla sea más fácil llevar adelante esa tarea. Tienen que precisar los plazos, la frecuencia, los periodos, bueno, obviamente los horarios y las obligaciones puntuales. Es muy importante las obligaciones y la periodicidad de esas obligaciones, las características de los bienes. Bueno, ya adelantándonos, que ahí vi que hicieron una consulta, ¿quién controla? Es la segunda pregunta, ¿no? Bueno, acá aparece la figura del supervisor, ¿no? O sea, el artículo 133, en realidad, del Reglamento de Contrataciones, habla del encargado de la recepción de los bienes y servicios. ¿Sí? El encargado de la recepción y los bienes y servicios va a ser una persona designada, dice que por acto administrativo, ahora vamos a adentrarnos un poco en esta cuestión, que se encarga de la recepción de los bienes y servicios en cada contratación, y la única limitación que se tiene para designar al supervisor es que no puede ser la misma persona que intervino en la etapa de selección del contratista, esta otra etapa que hablamos, ni en la elaboración de los pliegos. Esto es
una cuestión, digamos, para una cuestión de transparencia se requiere que no sea la misma persona que intervino en la elaboración de los pliegos y la selección del contratista, quien tiene que luego supervisar y controlar el cumplimiento o la ejecución del contrato, ¿no? Controlar el cumplimiento contractual. En general, como ustedes saben, el supervisor está específicamente determinado en todos los pliegos de base y condiciones, en los artículos en general va variando, en las cláusulas particulares, los artículos 11, el artículo 12, el artículo 13, en general está entre esos números de artículos, se designa al supervisor, se le asignan todas las obligaciones o las potestades que tiene esta figura legal, y se determina quién va a ser el supervisor, o qué, digamos, funcionario y empleado va a encargarse de esta tarea. Ahora vamos a ver, digamos, las tareas que sí la tiene el supervisor. Es importante, bueno, como ustedes saben, más que yo incluso, porque son los que se encuentran en la tarea de supervisar y controlar las prestaciones, siempre va a ser una persona, o sea, un empleado o un funcionario de las intendencias o el área requirente del bien o el servicio que se contrató. Es el encargado, o sea, el que se designa como supervisor y va a ser el encargado de controlar de controlar y tener las responsabilidades propias que establece el reglamento en relación a la ejecución del contrato. Bueno, ¿qué verifica el supervisor? El supervisor tiene que verificar, obviamente, que la función se cumple conforme lo establece el pliego de bases y condiciones, tiene facultad de inspección, esto tiene que ver con las potestades de dirección que tiene la administración en general, digamos, pero bueno, específicamente el reglamento establece que puede realizar inspecciones in situ, tiene que analizar, si son en el caso de bienes, tiene que analizar los bienes, tiene que realizar pruebas, ¿sí? Eso sucede muchas veces en los servicios de mantenimiento de termomecánica, sensores y de otros elementos, tiene que realizar las pruebas necesarias con la periodicidad y en los plazos que determina el pliego, tiene que coordinar, porque se obliga en los pliegos y condiciones a que coordine con el contratista los días y horarios en los cuales se va a cumplir la prestación a cargo del contratista, o sea, la obligación principal de entrega o en su caso de prestación de algún tipo de servicio o trabajos, de acuerdo, dado que, digamos, los lugares donde se ejecutan los contratos tienen horarios específicos hábiles o necesitan habilitaciones especiales de días y horarios, entonces coordina con la supervisión. Sí. Ahora respondo lo que acabo de ver recién en el chat. Bueno, y también tiene, digamos, la obligación de suscribir las actas de traspaso, las recepciones provisorias y definitivas, en el caso que el tipo de contrato lo determine y el pliego también lo disponga. Los demás documentos, los libros, ahora vamos a hablar un poco de esos documentos, y también digamos, todos los documentos que establece el pliego de bases y condiciones, también hay planillas de control en el caso de los ascensores, bueno, hay diferentes documentos que forman parte y que el supervisor es el encargado de escribir las facturas, por supuesto, no sé, creo que me lo preguntaron. A ver, voy a leer las preguntas en el chat para ver si hay alguna. Bueno, respecto a los plazos para cumplimentar el objeto contractual, ¿es posible suspender los plazos? Sí. El reglamento, igual esto, por ahí me estoy adelantando, esto lo va a hablar eventualmente también las situaciones que se den, va a hablarlo la doctora, va a hablarlo la Marina, mi compañera Marina, pero sí, es posible suspender los plazos, se establece, pero la suspensión de plazos, obviamente por parte, quien solicita la suspensión de plazos va a solicitar el contratista. Esa habilitación de plazos tiene que ser, digamos, requerida con el tiempo, o sea, la prórroga está regulada en el 142, 143 del reglamento, si mal no recuerdo, tiene que, digamos, hacerse con anticipación, con anterioridad, y se tiene que, obviamente, fundamentar por parte del proveedor, no de ustedes, las causas por las cuales se suspenden esos plazos, ¿sí? Por ejemplo, acá me pusieron los casos más, digamos, fáciles de definir van a ser cuando hay
cuestiones climáticas, que es lo que se conoce como fuerza mayor, no caso fortuito, fuerza mayor, o puede haber algún hecho inhabilitante, se denomina jurídicamente hecho del príncipe, que son algunos actos de la administración que impiden al contratista cumplir con la prestación. Bueno, eso ya lo va a ver con mi compañera, pero bueno, en esos casos se puede suspender. O sea, ¿qué tiene que hacer el proveedor, el contratista? Tiene que pedir una prórroga en el plazo de cumplimiento. Esa prórroga se pide con tiempo y se otorga la prórroga, ¿no? Como ya nos estamos adelantando un poco, pero bueno, tiene un límite para otorgarse la prórroga y demás, ¿no? En los habilitados en general, nos toca supervisar muchas veces, no tenemos conocimiento para hacerlo. Bueno, sí, respecto a la supervisión, por eso creo yo que es tan importante, respecto a esto que me están consultando, que cuando se elaboran los pliegos, que la parte de las especificaciones técnicas la elabora en general la Intendencia en conjunto con, no sé, con el área de tecnología, con el área del área de infraestructura, etcétera, que sea lo más detallado posible, o sea, que las obligaciones estén determinadas. Entonces el supervisor directamente tiene que ir al pliego, saber cómo tiene que controlar eso. Si el pliego es claro en sus obligaciones, el supervisor va a saber que una vez por semana tiene que ir a visitar el lugar porque se estén haciendo trabajo, o que cada 6 meses tiene que constatar el estado de los, no sé, de los ascensores, por ejemplo. Ahora, obviamente, si no hay conocimientos para constatar el estado de ascensores, puede pedir la ayuda, o tiene que pedir, o sea, la ayuda y la supervisión de la Dirección General de Infraestructura Judicial, que tiene expertos en ascensores, expertos en termomecánica. Bueno, en principio tiene que hacer un control, y de ese control advertir si realmente el estado de las instalaciones es el adecuado o no, si hay alguna falla, y eso informar, obviamente registrar e informar. Bueno, pero nos estamos adelantando un poco. Bueno, no sé Sí, si... perdón que interrumpa, buenos días. ¿Les parece que contesté? Porque algunas preguntas se resuelven con la misma presentación. A lo mejor podemos ver al final las cosas que no hayan quedado resueltas y así no mezclamos los temas de las distintas diapositivas. ¿Les parece? Bueno, continuando con la presentación, estamos hablando, bueno, ¿quién controla? Dijimos un poco cuáles son las actividades o qué actividades tiene el supervisor que llevar adelante. Bueno, mencionamos brevemente que hay una responsabilidad del supervisor, o sea, del supervisor y de todos los funcionarios y empleados que intervienen en los procedimientos de contrataciones, ¿no? El reglamento de contrataciones, en el artículo 4 y en el artículo 9 sobre todo, habla de esta responsabilidad y dice que todos los funcionarios y empleados que intervengan en el procedimiento, sobre todo obviamente en la ejecución contractual, que es lo que estamos viendo hoy, pero también en la selección y otras cuestiones, tienen responsabilidad, están sujetos a las sanciones y penalidades que prevé la normativa, tanto del Consejo como la normativa, digamos, nacional, que, por ejemplo, la Ley de Ética Pública 25188 establece, digamos, la responsabilidad tanto de los funcionarios y empleados de la Administración Pública Nacional. El Reglamento para la Justicia Nacional también establece determinadas sanciones. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy importante la tarea que llevan adelante, obviamente ahora estamos hablando del supervisor, pero la tarea que llevan adelante todas las personas que intervienen en el procedimiento de contratación, porque el procedimiento de contratación siempre busca ser eficaz, siempre busca cubrir una necesidad, y si todos los que intervenimos en el procedimiento fallamos en esta tarea, obviamente se ve perjudicado el erario público, se ve perjudicado ese contrato que no llegó a término, que se cumplió de manera ineficaz y que además fue, digamos, por ahí no fue pasible de las penalidades que correspondían. Bueno, no sé, ¿alguien quería decir algo? No. Bueno, ¿cómo se controla? Bueno, la pregunta de cómo se controla, obviamente va a depender de los tipos de contratos y un poco lo que ya dijimos, las obligaciones establecidas en los pliegos de bases y condiciones, que a su vez determinan, o sea, o especifican herramientas y actividades para llevar adelante este control. Un poco lo que me decían de que a veces no tenemos
las herramientas o los conocimientos o los elementos para controlarlo, o sea, los supervisores en cada jurisdicción. Bueno, por eso es importante que el pliego lo determine. Y si de la misma intendencia, de la misma habilitación, surgen dudas en la etapa de elaboración del pliego respecto de cómo se debe llevar adelante un servicio, la realización de trabajos, es importante plantearlas en ese momento para que después a la supervisión, en la etapa de ejecución, les sea más sencillo el control. En general, igual los pliegos determinan, o sea, tienen, digamos, sería herramientas para este control, que es un poco lo que mencionamos, que son los libros. Hay que llevar los libros, porque yo sé que por ahí es dificultoso para las intendencias y las habilitaciones, pero muy importante llevar adelante los libros de novedades e informes, y sentar en ellos, digamos, toda la actividad que se desarrolla en el transcurso de la ejecución del contrato. Así también hay informes que hay que elaborar, hay libros de inspección que hay que llevar adelante, existen, digamos, o sea, existen los documentos que hay que hacer de actas, de constatación, tanto al inicio de las prestaciones como al final de la prestación, de los servicios, actas de traspaso, pruebas mensuales, y otra documentación que puede ser, por ejemplo, fotos, u otro material que les sirva de apoyo. O sea, las herramientas que establece el pliego en general son los libros, ustedes saben mejor que yo eso, las planillas de control en el caso de los asesores para ver si el prestador cumplió o no cumplió con su, digamos, con el mantenimiento preventivo, y bueno, y otras herramientas que manejan más ustedes en cada contrato en específico, ¿no? Bueno, ¿cómo se controla? Un poco las obligaciones generales de control, más allá de lo que establece en cada pliego de bases y condiciones en particular, están reguladas en el artículo 138, que determina cómo se otorgará la recepción definitiva, ¿no? Entonces, en ese artículo, el reglamento pone en potestad de quien es el encargado de emitir la recepción o de firmar la recepción, dar la conformidad definitiva, que va a ser el supervisor, como ya dijimos, las tareas que tiene que realizar en general, ¿no? Esto es muy general porque cada pliego, y de acuerdo a la naturaleza jurídica del contrato, va a tener sus particularidades. Bueno, ¿qué tiene que verificar? Que la prestación cumple con las condiciones establecidas. Y esa va a ser la situación más sencilla, porque si la prestación cumple en el tiempo pactado, se otorga la recepción provisional y definitiva de acuerdo al tipo de contratación, y se otorga, digamos, se realiza el pago a los 30 días. O sea, eso es como el trámite, o sea, la terminación normal del contrato. Ahora, ¿qué pasa si el supervisor verifica en el transcurso de la ejecución del contrato que hay faltantes de bienes o servicios, ¿no? O sea, o no se desempeñan correctamente los servicios? Bueno, tiene que intimar al proveedor a que entregue en el plazo fijado al efecto esas cantidades de bienes, o que supla esos servicios que falta cubrir. No sé, se me ocurre un servicio de limpieza donde falta personal para cumplir las tareas, o faltan insumos para cumplir las tareas propias del objeto. Entonces, siempre, esto es muy importante, hay que intimar, hay que hacer las intimaciones que requiere. En primer lugar, el artículo 138 del reglamento de contrataciones lo determina, y también los pliegos de bases y condiciones determinan que hay que hacer estas estimaciones. Esto no hay que perder de vista, porque a veces, digamos, fallamos en la actividad de intimar, o de cierta manera, perseguir al contratista, al proveedor, que por ahí no cumple la prestación o no entrega los bienes como determina el pliego y como corresponde que lo hagan, ¿no? Bueno, si los bienes que entregó, o sea, si no es que hay una faltante, sino que los bienes que entregó no cumplen con lo solicitado, o también se tiene que intimar al proveedor a reemplazar esos bienes, ¿sí? O suplir ese servicio mal realizado, ¿sí? Siempre se tiene que intimar. Puede suceder que esa intimación sea previa al plazo de finalización, y que el proveedor todavía pueda cumplir en el plazo fijado en el pliego de bases y condiciones el cumplimiento de esa prestación, o puede suceder que el plazo ya no, esto un poco también enlazando con la pregunta anterior que nos hicieron, puede suceder que ya no se pueda cumplir la prestación o la provisión de bienes en el tiempo estipulado en el pliego, ¿sí?
De todas formas, hay que intimarla, y va a ser el supervisor el que va, digamos, determinar si la prestación se puede cumplir fuera de plazo. Esto de que se puede cumplir fuera de plazo es si puede cumplirlo el proveedor, por un lado, y por otro lado, si le sirve al organismo que cumpla fuera de plazo. En general puede verse mucho esto obviamente en la entrega de bienes, donde a veces el proveedor se retrasa, después vamos a ver el tema de retraso, eso lo va a desarrollar mi compañera, se retrasa, entonces tenemos que evaluar si le sirve igualmente al Poder Judicial, o a la habilitación, a la jurisdicción, al organismo, que le entregue esas cantidades de papel, de tóner, de computadoras, de sillas, de muebles, fuera del plazo, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver, ahora cuando entremos en penalidades específicamente, vamos a ver más qué sucede, ¿no? Pero bueno, entonces, esta es una tarea de, digamos, está determinada en el 138 y se relaciona con el cómo se controla. Perfecto, o sea, lo que me acaban de comentar en el chat es algo que lo levantamos, lo vamos a tener presente y lo vamos a transmitir. O sea, todas las cuestiones que ustedes ahora comuniquen en el chat van a ser transmitidas para mejorar digamos, el funcionamiento de todos dentro del Poder Judicial, de la Administración del Poder Judicial, y ustedes que llevan adelante esa tarea administrativa en las distintas jurisdicciones del interior. Bueno, entonces, o sea, repasando un poco, o mejor dicho, destacando, siempre hay que intimar. O sea, vuelvo sobre esta, digamos, obligación que tiene la supervisión, porque es muy importante a los efectos después de constituir la prueba y de constituir, digamos, de constituir los incumplimientos que eventualmente se le aplicarán al proveedor, al cocontratista, que no cumplió como correspondía sus obligaciones. Bueno, obviamente, cuando digamos, acá ya finalizando, digamos, esta primera etapa y entrando un poco en lo que es la ejecución, con lo que sería la aplicación de penalidades y sanciones, vamos digamos, a concluir que cuando el co-contratante no hubiese cumplido la prestación, a pesar de las intimas, o sea, dentro del plazo, obviamente, fijado el efecto por los pliegos, bases y condiciones, y a pesar de las intimaciones que le hizo, que le hizo el supervisor o el comitente, ¿qué quiere decir esto? Que puede suceder que nosotros le intimemos incluso casi finalizando el plazo contractual, de que igual cumpla, porque al Poder Judicial le sirve esto que decía un poco de la entrega tardía, y incluso así el co-contratante no cumpla con la prestación o cumpla de manera incompleta, ¿sí? O que pueda suceder que ya cuando se intime el co-contratista pueda y quiera cumplir la prestación, esta ya no sea útil para el Poder Judicial, bueno, en este caso se van a elevar, digamos, los trámites, se van a iniciar los trámites para aplicar las penalidades correspondientes por ese incumplimiento, o tardío, o total, o parcial, ya lo vamos a ver en el transcurso digamos, de la exposición. En resumen, entonces, durante la ejecución del contrato se puede cumplir con el objeto contractual de conformidad con lo establecido en los pliegos y bases y condiciones, se otorga la recepción parcial para el tipo de contratos que lo prevén. La parcial se otorga, ustedes saben, ahí hay una etapa de prueba que va a dar lugar a la recepción definitiva, o definitiva para los casos que se determinan las recepciones definitivas, como sucede con los servicios, donde se otorgan recepciones parciales definitivas mes a mes, ¿sí? Y se hace el pago de conformidad con el reglamento a los 30 días, con la recepción y la presentación de la factura en el área que corresponda, ¿no? O puede suceder esto que dijimos, que el contratista cumpla de manera deficiente, o no cumpla, o rechace la orden de compra. Esto dijimos, bueno, entonces en estos casos se van a aplicar las sanciones y penalidades que prevén tanto los pliegos, bases y condiciones como el reglamento de contrataciones. A ver, antes de entrar, si hay alguna consulta puntual. Bueno, perfecto. Una consulta que tiene que ver con las estimaciones específicas. Bueno, lo ideal es
conforme lo establece la norma y lo establecen los pliegos de base y condiciones, esto está en casi todos los pliegos de base y condiciones, es que las intimaciones se realicen a través de los documentos que el pliego prevé, que son el libro de novedades, el libro de novedades, el libro de, sí, de novedades, y hay uno de informes en determinados tipos de contratos, y obviamente también lo ideal sería una comunicación oficial firmada. ¿Son válidas las notificaciones, las intimaciones por correo electrónico? Sí, son válidas las intimaciones por correo electrónico, porque en realidad el reglamento prevé la comunicación electrónica, las notificaciones durante la etapa del procedimiento de selección del contratista, se da mucho, ustedes saben también los que intervienen en esa etapa, que se produce, se habilita el intercambio a través de correos electrónicos digamos, a través de las partes. A los efectos de prueba se considera la intimación por correo electrónico como válida, pero lo ideal es realizarla a través de los documentos que prevé la norma, ¿sí? Eso sería como lo ideal. Lo que sí estaría bueno, digo yo, lo que sí, digamos, hay que tratar de evitar son todas aquellas intimaciones o comunicaciones que se hagan informalmente. ¿A qué me refiero informalmente? Vía telefónica, vino el proveedor al lugar y yo le comunico verbalmente alguna cuestión que tiene que subsanar o resolver respecto de la cumplimiento de su prestación. La realidad es que lo mejor es dejar todo asentado por escrito, o sea, por escrito también implica no correo electrónico, y que se realicen, como les dije, las intimaciones previas, que nosotros intimemos a cumplir cuando vemos que no está cumpliendo, cuando vemos que se perfecciona el contrato, empieza a transcurrir el plazo y el proveedor no está cumpliendo con la prestación, no está cumpliendo en el tiempo, teniendo tiempo aún para cumplir, y incluso cuando se está finalizando el tiempo, también hay que intimar, digamos, a que cumpla. ¿Te salió la Sí, me parece que sí. cámara? Bueno, ahí vuelvo, perdón, disculpas. No sé. A ver, acá estoy. Ahí estás, perfecto. ¿Estoy? ¿Ven la presentación? Sí, la ¿De presentación. qué fuiste? Ahí estás. Ahí estás. Acá estoy, pero ven la presentación porque yo no la Sí, estoy se ve. viendo. Voy a dejar de compartirla y voy a volver a compartirla. Disculpen a todos los presentes porque no la estoy viendo yo. ¿Está funcionando esto? Acá. Hola, ahora sí. Perdón. Ahí vuelvo. No hay problema. Ahí está. No sé, algo toqué hablando. Entonces, volviendo al punto donde nos quedamos, estamos hablando de, las penalidades y sanciones ya propiamente dichas, que se determinan en los pliegos y condiciones. En el reglamento de contrataciones, a partir del capítulo 16, están reguladas las penalidades y sanciones. ¿Qué es importante tener presente como general respecto de penalidades y sanciones? Tienen una naturaleza penal, por lo tanto, deben respetar el principio de legalidad, que requiere una previsión legal expresa previa que delimite de manera concreta las conductas que van a ser consideradas reprochables. ¿Qué significa esto? Ahora mi compañera lo va a desarrollar en específico, pero significa que siempre tiene que estar determinada la penalidad, la multa, la rescisión o la penalidad que corresponda aplicar en el pliego de bases y condiciones o en el reglamento. El reglamento regula algunas penalidades, no todas, y los pliegos de bases y condiciones regulan penalidades específicas de acuerdo al tipo de contratación, ¿no? Obviamente la penalidad la aplica la autoridad competente, o sea, el supervisor lo que hace es supervisar, valga la redundancia, o controlar la ejecución del contrato, y como dijimos, tiene que elevar después, si se produjeron incumplimientos o en algún momento se produjeron incumplimientos, toda la información a fin de aplicar la penalidad. O la autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente? Es la autoridad que aprobó los pliegos de bases y condiciones y convocó, o la autoridad a quien se delegó a hacer, hacer la convocatoria y aprobar los pliegos de bases y condiciones. O a la aplicación de multas, también se delega la aplicación de multas.
Siempre se tiene que respetar el debido proceso objetivo y el derecho de defensa. Esto que parece muy abstracto tiene que ver un poco con lo que hablamos de las estimaciones y la posibilidad de que el cocontratista también a través de estos libros de novedades o de estos documentos que prevé el pliego de bases y condiciones pueda defenderse y exponer los motivos por los cuales no pudo cumplir la prestación en el tiempo oportuno o de la forma debida, ¿no? Requiere el dictado de un acto administrativo, las penalidades no se pueden imponer, digamos, por sí, sino que tiene que dictarse un acto administrativo en los términos del artículo 13 y 17 del reglamento de contrataciones, con todos los elementos del acto administrativo. Y bueno, y la finalidad de las penalidades y sanciones en general, en realidad tienen una naturaleza conminatoria. ¿Qué significa esto? Que lo que buscan es que el contratista cumpla, que el contrato se lleve adelante, que la contratación sea eficaz y que el contratista cumpla de la forma adecuada. Por eso en general lo que busca es conminar o compeler al contratista que cumpla. No tiene naturaleza represiva, no busca castigar al contratista. Cuando hablamos de penalidades y sanciones, y esto por ahí es una cuestión más, pareciera más abstracta, más de una clase de derecho, pero es importante en los términos que se utilizan en los pliegos de bases y condiciones cuando se elaboran, hay una diferencia entre penalidades y sanciones. Las penalidades son aquellas que se limitan en el marco contractual, que producen efectos en el propio contrato. Sin embargo, las sanciones no se limitan al ámbito contractual, si bien tienen causa en el determinado actuar, o en un determinado incumplimiento, en un contrato específico, tienen como efectos para fuera del contrato, o sea, afectan la situación jurídica del contratista frente a toda la administración. Ahora voy a dar ejemplos. El ejemplo más común de las sanciones son las inhabilitaciones, o las suspensiones para, por ejemplo, contratar en este caso sería con el perjudicial a futuro, o contratar con otros organismos, etc. ¿Qué sucede en el ámbito del Consejo de la Magistratura? El artículo 155 del reglamento prevé o menciona los tipos de sanción como apercibimiento, suspensión e inhabilitación, pero delegan su reglamentación a una norma a emitirse posteriormente, que aún hoy no está, no está vigente, bueno, no se emitió ninguna resolución que reglamente las sanciones en el ámbito, entonces no son aplicables las sanciones. Solo se encuentran operativas las penalidades del artículo 148 del reglamento, no las sanciones. Por eso es importante, porque a veces se confunden los términos, incluso en los pliegos mismos dicen sanción, no, siempre que hablamos de multas, de rescisión, de pérdida de la garantía, hablamos de penalidades, que va a ser ahora lo que vamos a ver. Sí, es importante, es importante mencionar que en los pliegos de bases y condiciones se establece como una causal de evaluación de las ofertas y de inhabilidad para contratar, que la contratista tenga penalidades previas, ¿sí? O sea, como que por una cláusula de pliego se le dio a la penalidad, en cierta manera, la consecuencia de una sanción. ¿Por qué? Porque esa cláusula establece que si un cocontratista tiene una rescisión total o parcial, o tiene 2 o más multas, 2 o 3 creo que eran, no me recuerdo bien, no podrá contratar con este Consejo de la Magistratura, dice. Y se puede excepcionar, digamos, esa condición por acto administrativo fundado. O sea, existe la excepción a esa regla, pero digamos, entonces en estos casos determinados se le dio a la penalidad, que es la rescisión o la multa, una naturaleza sancionatoria, pero por una cláusula de pliego. O sea, si el día de mañana se encuentran vigentes y operativas las sanciones, esa cláusula, digamos, se podría, digamos, eliminar. Bueno, las penalidades son las del artículo 148, que son la pérdida de garantía de mantenimiento de oferta, la pérdida de la garantía del cumplimiento del contrato, la multa por incumplimiento de las obligaciones y la rescisión por culpa del contratista. La pérdida de garantía de mantenimiento no la vamos a tratar porque estamos en la etapa de ejecución del contrato, y esto es una penalidad propia de la etapa de selección del contratista estatal. Sobre las multas, reguladas en el artículo 151,
hay que decir, o cabe decir, que en ningún caso va a poder superar el 100% del valor del contrato, porque esto como un principio general, ¿por qué? Porque si no, para eso se rescinde el contrato, ¿no? En general, las multas se establecen en los pliegos de bases y condiciones, y el reglamento solo tiene regulada la multa, en el artículo 151, apartado A, por mora o por entrega fuera de plazo, o sea, por cumplimiento fuera de plazo de las prestaciones a cargo del contratista. Después, en los incisos 2 y 3 del mismo artículo 151, establece, digamos, o determina que los pliegos de bases y condiciones van a regular otras multas, ¿sí? Dice, los contratos de tracto sucesivo, que son los de servicio, o en los otros contratos de entrega de bienes o de realización de trabajo, cada pliego va a regular qué multa aplicar o cómo aplicar esa multa, ¿sí? Entonces, ahí delega los pliegos de bases y condiciones. En el inciso 2, inciso 3 del artículo 151, delega. En el inciso A establece la multa por mora, que un poco hablaban esto, que dice que va a ser del 1% del valor, digamos, de lo contratado, que va a ser, o sea, del valor de la orden de compra, de lo contratado si hay varios renglones, por cada 7 días de atraso, ¿sí? O fracción mayor a 3 días, es decir, cuando no alcanza los 7 días o supera, o sea, hay una mora de 9 días. Y dice que sí, establece una excepción que si el plazo fuera inferior, ¿sí?, a 7 días, se va a cumplir, o sea, se va a constituir en mora para aplicar esta penalidad, cumplido ese plazo, digamos, sin que se cumpla con la prestación o sin que se entreguen los bienes en el plazo estipulado. Ejemplo, se estipula un plazo de entrega de 5 días, es medio absurdo, o sea, en general no se establecen plazos tan cortos en los pliegos y condiciones, pero bueno, se establece un plazo de entrega de 5 días, y el contratista entrega el día 6, bueno, ya se constituyó en mora y se le aplica la penalidad, ¿sí? Eso significa esa última parte. O si no se aplica la primera parte. Hay que, este artículo, digamos, de la penalidad se va a complementar, un poco con la pregunta que ya hicieron al principio, con el artículo que establece la facultad de prorrogar los contratos y los plazos, ¿no? Hasta cuánto se puede prorrogar, hasta cuándo se puede prorrogar. Bueno, el reglamento establece que se puede prorrogar el cumplimiento hasta el 50% del plazo que prevía el contrato. Si un contrato se tendría que cumplir en 90 días, se puede prorrogar hasta 45 días más, ¿sí? Sin perjuicio, establece el mismo artículo legal de la penalidad o la multa que le corresponda. Es decir, si yo entregué 45 días tarde de lo que correspondía, igual le tengo que aplicar la multa de acuerdo a este artículo 151, inciso A. Bueno, esta es, digamos, no sé, me parece que no hay preguntas al respecto, y ahora va a continuar mi compañera Marina Muratore con la exposición. Buenas, ¿cómo andan? Antes de pasar, si querés, Marian, hay unas preguntas respecto a los libros de novedades que quedó del tema anterior. Perdón, porque claro, creo que por responder las preguntas me salí del video. Ahí entro a ver. No, a mí se me borraron porque me salí. Había una pregunta de Sergio, que ahí justo querés decirla por micrófono. Tenés la mano, ahí ya podés hablar. A ver. Hola, ¿me escuchan? Buen día. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas. Mariana, Marina, ¿cómo están? Espero que bien. ¿Qué tal? Bueno, les comento, más que nada, yo soy de Posadas Misiones, hay contrataciones que la tramitamos en el tribunal y otras que la tramita la Cámara, pero lo supervisa el tribunal porque es el destinatario de los servicios, qué sé yo. Ahí tenemos lo que es desinsectación, derratización, extintores, X cosas. El tema es que si bien no existe un formato específico ni en el reglamento ni en las bases y condiciones, al menos en las contrataciones que tenemos vigente al día de la fecha, lo que hacemos es tomarnos el atrevimiento de darle el formato que nosotros consideramos más apropiado para entender la dinámica de la supervisión. Por ejemplo, yo lo que hago es, en hojas móviles, edito en la computadora la habilitación del libro, la imprimo, la firmo, previa providencia del presidente, como para darle institucionalidad a lo que es el libro de hojas móviles. Más que nada porque en todos los pliegos habla de libros,
y me permito cuestionar el tema de la concepción del libro, entonces lo tomo como un libro de hojas móviles, siempre reubicadas, siempre en original, y hay pliegos que sí dice que es triplicado, entonces bueno, ahí se firman 3 originales y uno obra. El tema es justamente, quisiera saber si es válido esta interpretación y este uso y costumbre, que al menos en el Tribunal de Posadas lo hacemos así, como para que conste y se pueda cumplir con ese punto de la supervisión que establecen las condiciones de cada contratación. La realidad es como, bien como lo decís vos, o sea, no está establecido cómo tiene que ser el libro, salvo la cantidad de copias. Se entiende que los libros tienen que seguir como el principio de las actas que llevan muchos juzgados, ¿no? Todavía al día de hoy, aunque se haya digitalizado gran parte de la tramitación de los expedientes judiciales, ya digamos, también se llevan adelante y siempre se llevan adelante actas donde se constata, o el funcionario incluso que firma el acta, constata, no sé, gasto de funcionamiento, expedientes, o sea, tendría, como vos bien decís, la misma dinámica o la misma naturaleza que este tipo de libros que también llevan los tribunales en el interior para, digamos, dejar sentado con fuerza, digamos, cuestiones relativas al tribunal. Como bien decís, no hay una forma determinada en los pliegos, es algo, digamos, es una cuestión, una inquietud relevante, que ya alguien más también lo dijo, que vamos a elevarle a las áreas pertinentes, sobre todo la mayoría de las prestaciones o los contratos que prevén estos libros son los que son digamos, de la Dirección de Infraestructura Judicial, y también los servicios de limpieza también piden llevar los libros, por ahí lo hace su dirección de contrataciones, como centraliza, ¿no? La centralización. Pero sí, o sea, para mí es correcto siempre que sea un documento que tenga, digamos, determinada institucionalidad, como bien dijiste, que vos decís, bueno, firma el presidente o el funcionario del tribunal, y tiene determinada institucionalidad y se deje constancia de ello, va digamos, a servir después, porque todo esto es después la prueba, ¿no? Porque muchas veces no basta con el simple informe, o sea, es importante el informe, un informe detallado, un informe preciso y circunstanciado, como solemos decir los abogados, del hecho o de los incumplimientos, pero toda esta prueba es relevante al efecto de probar. Recuerden que los contratistas impugnan después también las penalidades, en cualquier caso. A ellos, por eso les digo, como les dije, no solo que les implica una pérdida pecuniaria, digamos, respecto del monto que se le aplique, sino que muchas veces los inhabilita para contratar después a los contratistas que tienen esa sanción. Entonces, las impugnan. Entonces, nosotros como, digamos, como comitente tenemos que tener todos los elementos para que la sanción aplicada, perdón, me corrijo yo que hoy lo dije, para que la penalidad aplicada sea contundente. Bueno, no sé si esto... Perfecto, sí. Lo que sí quiero aclarar que ahora en las nuevas contrataciones de extintores y todo lo demás, sí hay planillas tipo a cumplimentar con los informes específicos. Y otra cosa es que justamente leí que alguien escribió en el chat respecto de que las intendencias tienen que cargar a veces con cuestiones administrativas que están fuera de su órbita. Al menos acá en Posadas lo que nos pasa es al revés. Nosotros como habilitados tenemos que empezar a formarnos o inclusive a contemplar otras cuestiones porque intendencia acá no tenemos creada al día de la fecha. Entonces es como que estamos viviendo muchas cosas en simultáneo y distintas al mismo tiempo, entonces por eso está muy bueno que hagan estas capacitaciones, así que muchas Sí. gracias, Mariana. No, por favor. Respecto un poco a lo que también dijeron de las cargas, bueno, o sea, es como digamos, cada uno de nosotros, o sea, también nosotros los abogados estamos jurídicos y tal, intervenimos en los procedimientos de contratación, como dijimos, en las dos etapas, y tenemos que cumplir un rol, porque, o sea, somos servidores de justicia, digamos, cumplimos, o sea, tenemos que lograr que el servicio de justicia sea de la mejor manera posible. Obviamente, para que eso sea, los tribunales tienen que tener, en lo ideal, ¿no? En el mundo, en lo ideal tienen que tener todo lo que necesitan, tienen que ser cómodos también para los ciudadanos, entonces en ese rol todos tenemos que cumplir obligaciones, y sí, yo entiendo que a veces las intendencias y las habilitaciones tienen que cumplir con tareas por demás, pero en realidad tienen que cumplir con las tareas que establecen las normas que se aprobaron, que se aprobó, o sea, los reglamentos que se aprobaron por las autoridades competentes de superior jerarquía, y que establecen los pliegos. Y en digamos, en esa dinámica está bueno que cuando se elaboran los pliegos, las intendencias, las habilitaciones, eleven todas las consultas y todas las cuestiones que quieran
específicamente, digamos, determinar para que su control, o sea, el control que realiza que desarrollamos sea más fácil y sea más llevadero, ¿no? Eso, y creo... Gracias. No, por favor. Bueno, ahora vamos a seguir desarrollando las penalidades. Ahí vi que alguien preguntó cómo saber si una empresa está sancionada. Eso se va a dar en el procedimiento de selección, cuando se realiza la apertura de ofertas. El expediente lleva un procedimiento en el que después va a intervenir la comisión evaluadora, la comisión de perjudicaciones, que va a hacer las averiguaciones respecto de las penalidades o sanciones que puedan tener las empresas que se presentaron a ofertar. Entonces, a partir de ahí se va a hacer el análisis de las ofertas y ver cuál es la más conveniente. En caso de que la única, como vi que ahí también preguntaron, que la única presentada esté sancionada, como dijo hace un rato mi compañera, existe una excepción para apartarse de la desestimación y poder adjudicar a esa empresa. En ese caso tendrá que se van a tener que evaluar varias cosas. Por un lado, si el responsable o el juez, como dice ahí, del edificio donde se va a prestar ese servicio o se van a entregar esos bienes o lo que sea, va a tener que acreditar la urgencia o la necesidad de contar con esa provisión o ese servicio, y eso va a ser fundamental para poder hacer una excepción, digamos. Y bueno, después va a ser el mismo procedimiento administrativo, que van a intervenir las distintas áreas y evaluar la pertinencia de esa excepción. Pero bueno, en principio, si estuviera sancionada, que podría ser, como explicó Mariana, lo de la asimilación a la inhabilitación, no debería adjudicarse. Ahora voy a compartir pantalla. A ver. Te agrego una cosa, Nanu, que es No, que sí. obviamente las penalidades se publican, o sea, como son actos administrativos, todo se publica. También eventualmente las empresas, o sea, digamos, cada habilitación no es su tarea, porque la evaluación, como dijo bien Nanu, se hace durante el procedimiento de selección, y hay áreas que llevan algunos registros internos como técnica o practicaciones respecto a las penalidades, pero las empresas, todas las penalidades se publican, entonces se busca en la página del PJN en resoluciones con el nombre de la empresa y pueden encontrar las penalidades como si quisieran a nivel, digamos, informativo, ¿no? Pero muy bien Nanu explicó eso, después se evalúa en una etapa específica. Yo soy Nanu. Perdón, sí, perdón. Me dicen Nanu. Marina. Bueno, a ver si puedo compartir. Compartir. Ahí está, ¿no? Sí, ahí sí. Bueno. Volviendo entonces un poco al tema de las multas, son cosas en realidad que ya hemos dicho, pero que son importantes para resaltar, que es el tema de las motivaciones para la imposición de las multas. Tienen que estar por un lado, tienen que estar bien determinadas en los pliegos, las causales que van a motivar como consecuencia una posible imposición de una multa, que va a imponer la autoridad administrativa, pero que va a ser a propuesta del responsable supervisor. Entonces, tiene que estar fundado, primero, dentro de los supuestos que prevé el pliego, como causal de aplicación de multa, que deben especificar, por supuesto, los hechos reprochables, y además debe estar acreditado, además de previsto en el pliego, cuando se produce el hecho reprochable, tiene que quedar acreditado en el expediente, a través de estas pruebas del incumplimiento que mencionábamos recién, que pueden ser los libros, pueden ser correos electrónicos, pueden ser fotografías, si es si es un hecho que se puede ver, digamos, cualquier documentación, cualquier cosa que se pueda aportar para motivar la multa va a ser atinente, porque justamente imponer una multa tiene como un carácter punitivo, entonces tiene que estar fundado. Además, porque después, si la administración impone una multa, puede haber impugnaciones por parte de la empresa, entonces tenemos que tener
bien acreditado las causales que van a motivar la multa. Para ver algunos ejemplos que vemos en los pliegos que se aprueban en el Consejo de la Magistratura, ejemplos que se aplican en multas en distintos pliegos. Entonces, en los que tienen que ver con servicios que prestan empresas que tienen personal a cargo, se prevén multas por inasistencia de personal o incumplimientos de horas de servicio. Esto pasa fundamentalmente en los pliegos del servicio de limpieza. Multas por incumplimientos o variaciones en lo ofrecido, que puede ser en la cantidad o en la calidad, en los elementos de trabajo, mano de obra, etc. Estas multas consisten fundamentalmente en aplicar descuentos en la facturación, que a veces se pueden reiterar y concluir con una rescisión, por ejemplo, que la vamos a ver ahora en un rato. Por otro lado, algunos pliegos, como los de limpieza, prevén la presentación de reclamos ante ciertos incumplimientos, que a lo mejor son de un carácter más leve. Lo que va a motivar la multa es la acumulación de reclamos. Algunos pliegos prevén que a partir de la presentación de determinada cantidad de reclamos se va a aplicar una multa de un porcentaje determinado. Y así se van a ir aplicando distintas multas que pueden culminar, como dijimos antes, en una rescisión, de acuerdo al porcentaje que represente del monto total del contrato esa multa. Por ejemplo, si se aplica en los pliegos de limpieza, a veces aparece que tanta cantidad de reclamos motivan una aplicación de una multa de un 3%, por ejemplo. Continúan los incumplimientos, se aplica otra multa del 10% y así hasta llegar a un 15%, que el 15% de incumplimiento en relación al monto total del contrato puede motivar o faculta a la autoridad administrativa a imponer la penalidad de la rescisión. Después, en los pliegos, por ejemplo, de ascensores, así como en cada rubro hay como algunas multas específicas que tienen que ver con lo que trata la prestación. En los pliegos de ascensores, de servicio de mantenimiento, se regulan algunas multas específicas que tienen que ver fundamentalmente con los servicios, con las fallas de seguridad en los ascensores principalmente, y con los servicios de emergencia. En las fallas de seguridad se prevén descuentos por incumplimiento del arreglo de estas fallas de hasta 40%. Se van imponiendo sucesivamente de acuerdo al tiempo en que eso se encuentre incumplido, digamos, en que la obligación se encuentre incumplida. Se prevén a veces multas son altas en este caso, porque una falla de seguridad en un ascensor obviamente es más grave a lo mejor que otras causales. Entonces se puede prever, por ejemplo, una aplicación de un descuento de un 30% y así aumentando hasta que lo mismo, la penalidad máxima va a ser la rescisión cuando continúan los incumplimientos. Se empieza con las multas y en caso de seguir incumpliendo siempre se va a terminar con una rescisión. En los pliegos de tecnología también se disponen multas específicas relacionadas con los tiempos de respuesta o de solución de los incidentes. Bueno, en cuestiones de tecnología es muy específico, pero cuando algún software o algo no deja de funcionar, tiene que haber un tiempo de respuesta casi instantáneo de parte de la empresa para que no se deje de prestar el servicio que fuera relacionado con tecnología. Lo mismo, bueno, también en termomecánica se prevén en los pliegos los tiempos en que dejan de funcionar. Por ejemplo, los aires acondicionados se van haciendo descuentos de acuerdo a la cantidad de tiempo que se mantienen inactivos y teniendo en cuenta las distintas características, las distintas causales que prevé el pliego. Yo no estoy viendo la pantalla, así que si me están haciendo preguntas no lo estoy viendo, pero después las voy a mirar. Las multas que se afectan, digamos, se ejecutan una vez impuestas
en un determinado orden de prelación que está previsto en el artículo 154 del reglamento, que prevé, si bien acá no está puesto, en primer lugar, y como dijo antes Mariana, lo más importante va a ser la intimación. Si al intimarse no se integraran los montos correspondientes a las multas, se van a afectar al pago de las facturas emergentes del contrato, del mismo contrato que está en trámite. Si no fuera posible cobrar de esta manera, se va a imputar a la garantía de cumplimiento del contrato, que es la que se integra, como dijimos antes, al comienzo de la relación contractual, que corresponde al 10%. Y en caso de no poder cobrarse por la garantía, se va a afectar a los créditos resultantes de otros contratos que tenga esa empresa con el Poder Judicial, como última instancia. Y en caso de que no se pueda cobrar de esa manera, sí se va a tener que dilucidar, digamos, exigir judicialmente. Bueno, pasando a la rescisión es otra penalidad, y como dijimos es no sé si es la más importante, todas son importantes, pero es la más grave que se da cuando no se puede continuar ejecutando el contrato, y además de ser una penalidad, es una terminación anormal del vínculo contractual. La rescisión puede ser total o parcial. La rescisión total justamente termina con la vigencia del contrato, y la rescisión parcial lo afecta en la parte no cumplida. Se va a seguir ejecutando, esto se da en los contratos de tracto sucesivo, porque se va a seguir ejecutando en la parte que no haya sido rescindida. La rescindida va a ser la que tenga que ver con los incumplimientos. En la rescisión total se puede dar, por ejemplo, cuando se celebra un contrato, se cumple el plazo original del contrato, y cuando se comienza a ejecutar el periodo de prórroga, que generalmente está previsto, y la empresa, a veces pasa que la empresa no quiere continuar prestando el servicio en la etapa de prórroga. Entonces ahí se rescinde totalmente el contrato, en general las prórrogas suelen ser de 6 meses, se rescinde el contrato y con la pérdida obviamente de la garantía, que va a ser del 10% del total del total de la prórroga del contrato, es decir, el monto de esos 6 meses de contrato. Un 10% de eso. No sé si está quedando claro. Si me explico. Y en la rescisión parcial se va a rescindir el periodo de incumplimiento, teniendo en cuenta también, como vemos en la presentación, las multas que se hayan calculado en relación con el valor no satisfecho en caso de prórrogas, y teniendo en cuenta también las multas que se hayan efectuado con anterioridad por el incumplimiento. Como vimos recién, a lo mejor en un incumplimiento, a partir del comienzo de un incumplimiento, se imponen multas, y al continuar con el incumplimiento, se hace una rescisión parcial, por el periodo que inicia al finalizar la última multa en ese caso, y en cuanto dure el incumplimiento. Si después la empresa subsana esa situación y reanuda el servicio, o la causal que sea, no necesariamente sea la no prestación, va a rescindir, por ejemplo, desde julio hasta septiembre, y en septiembre continúa la prestación del contrato. Bueno, recién lo que vimos son los tipos, ahora vamos a ver las causales de la rescisión. Primero las vamos a mencionar y después vamos a ver cada una por separado, que igual son un poco lo que venimos diciendo. Las penalidades no son exclusivas ni excluyentes, por eso se pueden aplicar multas y también se puede rescindir, y la garantía de pérdida del contrato, la garantía de cumplimiento del contrato, en la pérdida es una penalidad, y la rescisión también. Pueden ir en conjunto, no son excluyentes. Las causales, entonces,
de la rescisión por culpa, la rescisión por culpa del contratante va a acarrear necesariamente la pérdida de garantía de cumplimiento del contrato. Se rescinde el contrato porque no se cumplió, se pierde la garantía de cumplimiento. Las causales entonces son el incumplimiento del contrato, la no integración de la garantía, la quiebra o concurso preventivo de la empresa, la transferencia o cesión de la posición contractual sin autorización de la administración, y la acumulación de multas por un equivalente a un 15%, que este también lo mencionamos antes. Bueno, lo que tiene que ver con el incumplimiento del contrato, como dijimos, se va a rescindir con la consecuente pérdida de la garantía, y puede ser por un desistimiento del contratista, previo a culminarse el plazo fijado para su cumplimiento. El contratista manifiesta expresamente que no quiere cumplir con la obligación adjudicada, con el cumplimiento del contrato. Entonces hay un desistimiento que va a tener como consecuencia la rescisión. Y por otro lado, la falta de prestación, que es cuando los bienes o los servicios ofertados y adjudicados no fueran entregados en tiempo y forma. En este caso, obviamente se van a tener que hacer las intimaciones, y de no cumplirse con los plazos o las prórrogas que se hayan otorgado, se va a rescindir, también siempre con la pérdida de la garantía. Bueno, la otra causal es la no integración de la garantía del contrato. Como dijo antes mi compañera, hay una exhibición para esto, que es cuando se cumple con el objeto del contrato antes del plazo de integración de la garantía. En este caso, obviamente va a quedar abstracto, no va a tener sentido integrar la garantía porque ya va a estar cumplido el objeto. Caso contrario, se va a tener que integrar, que es una de las obligaciones más importantes del contrato. En caso del rechazo de los bienes, como también vimos antes, se va a establecer un plazo de integración de la garantía a partir de la comunicación fehaciente de ese rechazo. Y los bienes rechazados van a tener que quedar en poder del Poder Judicial, quien los haya recibido, hasta que se integre la garantía correspondiente. Otra de las causales es la quiebra o el concurso preventivo de la empresa, siempre que esto afecte, esta situación jurídica de la empresa, afecte el cumplimiento del contrato, impida puntualmente el cumplimiento del contrato, porque eso va a llevar necesariamente a la rescisión. También cuando en el procedimiento de selección haya vicios por parte de la empresa oferente que fue adjudicada, haya informaciones falsas, haya cualquier tipo de fraude que haya sido un factor determinante para que se adjudique a esa empresa. Eso va a ser decisivo para la rescisión en este supuesto. Por otro lado, la transferencia o cesión de la posición contractual sin autorización. El reglamento de contrataciones prevé la posibilidad de que la autoridad administrativa autorice cuando una empresa transfiere o cede parte del contrato o todo el contrato a otra empresa, o a veces pasa que cambian el tipo de sociedad o hacen algún tipo de transformación, de constitución de la sociedad. Esas cuestiones tienen que estar autorizadas por el Consejo de la Magistratura, porque si no, no se puede seguir con el contrato, digamos. Existe la posibilidad de seguir, pero siempre con autorización. Si es sin autorización, no se puede continuar. Y la última causal, que también la vimos antes, es la acumulación de multas por un equivalente al 15% del monto total del contrato. Cuando digo empresa me refiero a proveedor, ¿no? Puede ser una empresa o puede ser una persona física, de acuerdo al bien o servicio que se haya contratado. Bueno, la acumulación de multas, entonces,
es otra causal de rescisión, y como dijimos antes, el 15% es el porcentaje que se va a necesitar para habilitarse la posibilidad de rescindir. Obviamente que las multas y la rescisión, las penalidades en general, tienen que estar previstas en los pliegos, pero son facultativas, digamos. No es que necesariamente hay que rescindir porque no se cumplió, porque se acumularon las multas en un 15%, sino que queda habilitada esa posibilidad. Hay que evaluar después en cada caso, y siempre teniendo en cuenta el principio de continuidad del contrato en caso de que le sirva al Poder Judicial continuar con ese contrato, cuál va a ser la penalidad más adecuada para la situación. Pero bueno, en estos casos, llegado cuando los incumplimientos acarrean determinada cantidad de multas en un importe equivalente al 15% del monto total del contrato, ya queda habilitada esa posibilidad, y en caso de rescindirse unilateralmente el contrato, quedan a cargo de la contratista la reparación de los daños y perjuicios que hayan ocasionado sus incumplimientos, obviamente. Algunos ejemplos que se ven en los pliegos de las rescisiones por culpa del co-contratante tienen que ver en lo que son servicios que prestan proveedores con personal a su cargo, con los incumplimientos de las leyes laborales y de seguridad social, de las cargas sociales. En estos casos se ve generalmente en los pliegos de limpieza, pero también en ascensores o en otros pliegos, se prevé cuando la empresa o el proveedor no cumple con estas obligaciones laborales y previsionales, se prevé la posibilidad de rescindir el contrato, y no se prevén multas generalmente. Esto es algo que se podría modificar en los pliegos, porque a lo mejor aplicando una lógica como el ítem de abajo, que tiene que ver con la aplicación de determinada cantidad de multas, a lo mejor se podrían aplicar multas, y en caso de continuar con el incumplimiento, ahí sí rescindir. En general, estos pliegos prevén directamente la rescisión. Es algo que se podría ver para modificar a lo mejor en los pliegos y evitar, digamos, terminar con el contrato cuando a lo mejor es un servicio que se puede continuar prestando, y con una intimación o con algunas multas la empresa por ahí se pone al día y se puede continuar con el servicio. Bueno, y por otro lado, la aplicación de las multas por inasistencia de personal, incumplimientos de hora de trabajo, condiciones de prestación o cualquier obligación que esté a cargo de la empresa. La acumulación de multas va a acarrear, llegado un límite, a la rescisión por culpa de cocontratante. Esas son las causales de rescisión, las que acarrean, digamos, las que vienen como consecuencia de los incumplimientos. Después tenemos la rescisión sin culpa, que un poco lo mencionó Mariana a partir de una pregunta de un compañero, que tiene que ver con los casos fortuitos o de fuerza mayor. En estos casos se aplica supletoriamente artículos del Código Civil y Comercial de la Nación, que prevé, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o en hechos del príncipe, que son los actos o incumplimientos de las autoridades públicas, acá hay una causa del incumplimiento que es ajena al contratista. Entonces, se puede eximir de responsabilidad siempre que lo pueda fundar. Hay un plazo de 10 días que prevé el artículo 145, de producidos o finalizados los efectos del hecho que provocó ese incumplimiento, donde el proveedor tiene que alegar y justificar que no pudo cumplir con la prestación del servicio o de lo que haya tenido por objeto el contrato, basado en este artículo. Vencido este plazo, ya no se puede invocar como una eximente de responsabilidad.
pero en estos casos no se aplican penalidades. También el artículo 143 prevé la rescisión por oportunidad, mérito o conveniencia, que es una facultad de la autoridad administrativa, y en esos casos obviamente tampoco se imponen penalidades. El trámite para la aplicación de las penalidades, un poco lo dijimos también, si bien es una competencia de la autoridad administrativa imponerlas, quien va a proponer qué penalidades imponer va a ser el responsable, el supervisor o el área pertinente que esté a cargo de controlar la ejecución del contrato. Ellos van a proponer la aplicación de penalidades de acuerdo a los incumplimientos que se hayan dado, y se va a iniciar el procedimiento pasando por el área de la división técnica, quien va a ser el área que generalmente redacta el proyecto de acto administrativo y lo eleva a la autoridad administrativa, que va a decidir si se impone o no esa multa y va a tener fuerza ejecutoria ese acto. ¿Y cómo se acreditan los incumplimientos? También lo dijimos varias veces, que se acreditan básicamente con todos los antecedentes que se puedan reunir para acreditar, para dar fe de esos incumplimientos. Todo lo que se pueda acompañar va a sumar para poder dar legitimidad a ese acto. Si bien sirve y es fundamental que los responsables o supervisores acompañen un detalle de lo que pasó, además de contar lo que pasó, tiene que haber constancias a través de los libros, a través de correos electrónicos o de todo lo que se pueda acompañar, para que la penalidad pueda ser impuesta de la manera con más sustento posible. Y la ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato, que va a ser la que se va a ejecutar en caso de rescisión contractual, no está prevista en el reglamento de contrataciones, pero en estos casos se aplica, en virtud del principio de razonabilidad y eficiencia, se va a aplicar analógicamente el artículo 154, que es el que vimos antes de la afectación de las multas. Entonces, primero se va a intimar a la firma, en caso de que la firma no integre los montos reclamados, se va a cobrar la deuda a partir de los créditos pendientes del mismo contrato. En caso de que no se pueda, se va a ejecutar la garantía, y en caso de que la garantía no haya estado integrada o no se pueda ejecutar, se van a cobrar de créditos resultantes de otros contratos que tenga ese proveedor con el Consejo de la Magistratura. Si no se puede de ninguna de estas formas, se van a iniciar las acciones judiciales. Bueno, creo que, a ver, quiero ver si hay... Sí, había dos consultas, Marina. ¿Te las leo? A ver, dale. La de Sergio Acosta, hace un ratito él decía, no saben si está prevista una plataforma en intranet que esté disponible para las habilitaciones a efectos de consultar sobre penalidades a proveedores, ello en miras de poder contar con la info de manera inmediata en la tramitación de las contrataciones descentralizadas. Ahí hay un... Marian, si querés, completame vos, que lo tenés más claro, pero el registro de proveedores hay algunos usuarios registrados que pueden ingresar y consultar. A ver, si... No puedo salir de acá. ¿Querés dejar de compartir, Marina? Sí. Ahí está. Y después la otra consulta era de Ale Panero, que dice, si rescinde queda en el historial, es decir, surge a la hora de que la misma empresa se presente en otra licitación, voy al caso de las empresas de limpieza. Te puedo complementar un poco lo que dijiste del registro, si querés vos ahora contestar esta pregunta actual. Respecto a las descentralizadas, que entendemos que la evaluación la hacen en las
se descentraliza justamente en las habilitaciones, intendencia y demás, en realidad se pueden hacer, hoy en día yo entiendo que el registro de proveedores hoy no cuenta, entiendo yo todavía con esa información, pero hacia futuro el desarrollo del registro es que esté toda la información disponible y que con ello también los antecedentes y las sanciones y penalidades que se apliquen, en realidad en el caso, en el sistema de registro de proveedores que está implementando el Consejo de la Magistratura, que creo que tuvieron un webinar del tema también, y ahí algo habrán explicado. Y respecto de todas maneras, hoy en día, si esa, creo que por eso digo, creo, porque no quiero afirmar algo, que esa función todavía no está habilitada, por decir de una forma, en el sistema respecto a las sanciones, de las penalidades que se aplican, pero es la idea. Hoy en día, como dije, las penalidades se dictan por acto administrativo, ese acto administrativo se publica, ¿no? En la página del TPUTANE se tiene que publicar la policía. Por otro lado, se puede consultar eventualmente a la dirección técnica, podrían las intendencias, la dirección tiene un registro de penalidades y sanciones para evaluar si las empresas, a las empresas, digamos, que participan, tienen alguna rescisión contractual, como creo que preguntó otra compañera también, a colación, o dos multas. Bueno, la causal que, como dijimos al principio, el pliego determina que en esos casos es inhábil. Es importante saber que tiene que estar firme la sanción. Después ahora Nanu va a ahondar sobre esta cuestión en la explicación, pero la sanción tiene que estar firme, ¿sí? Esto ya es una cuestión más legal, de derecho administrativo de los abogados, pero eventualmente nosotros también, digamos, intervenimos a veces en esta etapa y podemos acomodar un poco ese tema. Anu, vos si le vas a explicar lo de la restricción. ¿Es la última pregunta? ¿O cuál es? Las que leímos hasta ahora son la de Sergio y la de Ale Panero, y recién Susel y Cecilia hicieron otra, que no sé si querías complementar. No, la otra es, a ver, yo la leo acá, la repasamos, que dispone la habilitación, y dice que el área que se ocupa se puede ejecutar la garantía. Bueno, no, me parece que me quedé con otra, a ver. Sí, esa es consulta. ¿Qué área es la que se ocupa cuando no se puede ejecutar una garantía, ya que estamos con ese tema y la liquidación? Claro, sí, entiendo que es un tema bastante engorroso en la ejecución justamente del contrato. La realidad es que la garantía, como bien dijimos, tiene un plazo para constituirse en el reglamento, y los pliegos pueden determinar un plazo mayor, y se debe exigir por parte, tanto, en general, la primera intimación que se hace es cuando se notifica la orden de compra de parte de la administración, por decir una forma, su dirección de contrataciones, notifica orden de compra y se exige que Después, la división técnica, que es el área que, digamos, propone y aplica la penalidad, como bien explicó Marina, también intima la constitución de la garantía. Y también los supervisores en las intendencias tienen que intimar a la constitución de la garantía. Hay un plazo. Entonces acá se presenta, yo creo, mucho, porque lo vemos nosotros en jurídicos en la práctica, que es que a veces la empresa cumple o empieza a cumplir el servicio y nunca constituye la garantía, y después es difícil hacerla efectiva. O sea, si después en el transcurso, que generalmente los servicios, los trabajos de plazo extenso, si después hay algún incumplimiento del cual nosotros tengamos que cobrar de esa garantía, no tenemos garantía para cobrarnos. Creo que, sí, conocer la persona si puede hablar, que la Eso es pregunta creo que lo que pregunta es más de la ejecución. En cuanto a la ejecución de la garantía, recién hablamos un poco de la integración. Claro, tenemos que pagar. No, ¿a quién? Para la ejecución de la garantía, o sea, para que el Poder Judicial se quede con la garantía para cobrarse la penalidad, hay un orden de prelación, que es el que dijimos hace un rato, y en caso de que no se pueda ejecutar esa garantía, se va a cobrar de otros contratos, o del mismo contrato si pudiere, y eso lo va a hacer el área pertinente de la administración, que generalmente va a ser la Dirección de Administración y Financiera. En caso de que no se pueda cobrar de ningún lado y tenga que iniciar acciones judiciales, bueno, ahí va a intervenir la Secretaría de Asuntos Jurídicos. De acuerdo a la instancia de ejecución de la penalidad, va a intervenir el área correspondiente en este caso ya de la Administración Central.
Ahí Sí, justo o sea, tienen la poco mano levantada Susel, si quiere sí. hablar. Ahí, un poco complementando lo que dice Marina, que bien lo determinó, es si yo tengo garantía, voy a cobrar de la garantía. Si no tengo la garantía, o sea, si no tengo constituida la garantía, voy a seguir el orden de prelación que explicó Marina, y es importante que siempre, porque lo establece el mismo artículo que prevé la constitución de la garantía, tengo que intimar a que depositen. O sea, yo puedo, lo primero que tengo que hacer es decirle, rescindí, tienen que pagarme 50.000 pesos, te intimo que me pagues. Por ahí el contratista, rara vez sucede, paga y cumple, ¿sí? O sea, por más que incluso hubiese estado exceptuada la constitución de la garantía, se le intima que se pague. Y después, bueno, se sigue ese orden de prelación. No sé si se contesta con... Ahí quería hacer, antes de escuchar a Susel, quería hacer una diferenciación porque veo que están preguntando si se puede adjudicar una licitación aunque no haya constituido la garantía. Hay dos garantías distintas. Una es la del mantenimiento de la oferta, que es del 5%, y otra es la de cumplimiento del contrato, que es del 10%. Cuando se presenta la oferta, sí o sí se tiene que acompañar la garantía de mantenimiento, que es la del 5%. Después, una vez adjudicada la empresa, ahí la empresa adjudicada se le notifica del contrato, de la orden de compra, y ahí tiene un plazo de 5 días para integrar la garantía de cumplimiento del contrato. Perfecto lo que explicaste, porque es cierto que hay mucha confusión, incluso tuvimos un caso donde hubo una confusión entre las garantías de mantenimiento de oferta por parte de la contratista y de cumplimiento. Muy bien lo que dijo Marina, en el sentido de que son dos garantías distintas, las tienen que constituir las dos, en cada etapa, digamos. Sí, alguien iba a consultar. Susel, no sé si querés decir. Ya puedes hablar. ¿Puedo hablar? Buen día, ¿cómo están todos? Yo quería en realidad consultar lo que nos sucedió a nosotros es esto. Nunca se presentó la garantía del cumplimiento del contrato, de la contratación. Entonces, cuando desde Buenos Aires nos reclaman la garantía, fue una contratación directa, acá no se presentó y supongo que en Buenos Aires tampoco, entonces no había de dónde ejecutar. Ahora, este es el último mes que se abona la empresa y nosotros pensamos que se iba a descontar de la última liquidación, pero la liquidación nos llegó hace una semana completa, entonces nuestra duda era si teníamos que pagar o no y a quién consultábamos. No sé si era técnica, contaduría o otros gastos, ¿entendés? Como para no pagar y después no haya tenido que ser así. Bueno, Esa para era mi empezar, pregunta. perdón, sí, repasando, y bueno, no sé, hacemos que no quiera... La empresa tuvo incumplimientos. Esos incumplimientos fueron informados y se aplicó la penalidad. Esa es la primera La empresa pregunta. lo que no aceptó es la prórroga para continuar. Está bien. Siempre cumplió perfecto, fue lo único que ella no aceptó, la prórroga. Ella no aceptó la prórroga. Entonces, o sea, durante, digamos, el plazo principal para diferenciarlo, cumplió la empresa. No aceptó la prórroga. A la no aceptación de prórroga, bueno, Ainanu dijo, se rescinde por el periodo de prórroga. Se rescinde de forma parcial, dice. Claro, por el periodo de prórroga son los 6 meses, ¿no? Eso es lo que son, bueno, no sé la prórroga cuánto preveía. Bueno, entonces ese 10% como consecuencia de la pérdida de la garantía, de ese plazo, la empresa nunca constituyó la garantía. Está bien lo que vos me informás, o sea, eso bueno, ya está, porque ya prescribió, digamos, la etapa ya caducó, pero en realidad se tendría que haber intimado que cumpla con la... Entonces, esa información en realidad sí se tiene que elevar la consulta a la edición técnica, porque eventualmente, no, intimada la empresa al pago de la penalidad, que la intimación igual no la hacen ustedes, la hace, digamos, la competencia, la administración, intimada y no habiendo cumplido ese pago voluntario, al no haber garantía, nosotros nos podemos cobrar de otros créditos pendientes. Es decir, que si nosotros tenemos una liquidación final por dos principios. Uno, en lo que Nanu Marina explicó, que es el orden de prelación digamos, que está regulado para las multas, pero que nosotros analógicamente lo aplicamos también para la pérdida de la garantía o la rescisión. Y por otro, por el principio de compensación del Código Civil. Si hay un deudor y un acreedor
y ambos se deben, hay que compensar créditos. Entonces, por ese principio de compensación nos correspondería descontarle de la liquidación a la empresa la rescisión que se le está aplicando. Pero bueno, esa consulta por ahí la tenés que elevar, o sea, es una cuestión legal más engorrosa que por ahí la tenés que elevar, o sea, por los medios convenientes, y se va a tener que determinar la Dirección de Administración Financiera, la DAF, que es la que lleva adelante, digamos, el pago de esta liquidación y demás, va a tener que resolver la cuestión. Yo sé que ustedes deben tener al pago la liquidación y la plata. Claro, estamos ahí, no sabemos si pagar o no. Yo elevaría, o sea, al margen de esta respuesta que estoy dando yo como en el marco de esta capacitación, hay que elevar la consulta puntual y hablar con la división técnica, con la persona de la DAF que ustedes están en comunicación, que son los que le depositan las liquidaciones y demás, para elevarle y nosotros igual nos vamos con todas sus consultas, pero no pudimos resolver, y estas cuestiones también para informar, digamos, a las distintas áreas. Bueno, Espero que muchas sea. gracias. No, por favor. Y ahí había otra mano levantada del Ale Panero, que había hecho una consulta también. Ya puedes activar el micrófono. No se escucha. ¿Hola? De 3 de febrero. Tenés el micrófono abierto, pero no te escuchan. Ah, no tenés micrófono. A ver, ¿está en el chat? Sí, ahí ella había hecho una consulta en el chat. ¿Se puede adjudicar igual una licitación aunque no haya constituido la garantía? Entendí Bueno, que eso creo que lo contestó Marina. Lo respondimos. no ¿Era sé por si eso querías o hay agregar otra algo, consulta? otra cosa. Si querés escribirlo en el chat, Ale Panero. Y no sé si hay otras consultas de otros participantes como para ir cerrando, o si ustedes chicas querían agregar algo más, Marina, Mariana. Nada, bueno, no sé, Marina, A ver, si vos ahí Ahí escribió, no hay forma de obligar a la empresa a pagar la garantía reteniendo el pago de la factura. En realidad la garantía se debió integrar en el plazo establecido en el pliego. Si hay que ejecutarla y no está la garantía, como recién explicaba Mariana, se establece el orden de prelación que desarrollamos antes de los distintos de las distintas afectaciones que se van a hacer por el incumplimiento. agregando un poco a esto, no podemos en los procedimientos de que alguna vez nos elevaron la consulta en un expediente, o sea, digamos formal, no se pueden retener pagos digamos, o sea, el pago es un derecho que tiene el proveedor que cumple. Obviamente, si no cumplió con la garantía, ahí nosotros tenemos que evaluar si le corresponde recibir el contrato por no cumplir con la garantía. Como bien explicó Marina, es una causal de rescisión por culpa del contratista. Entonces digo, nosotros no podemos retener el pago de la factura de un servicio porque son 12 meses, estamos en mes 5 y todavía no constituyó la garantía cuando tendría que haberla constituido a los 10 días de iniciarse el servicio. O sea, no, o a los 5, bueno, 10 para ser más benevolentes, si el pliego establece un plazo diferente, pero en realidad nosotros no podemos retener pagos porque el pago también es un derecho que tiene el proveedor por el cumplimiento, digamos, de sus obligaciones. Si en ese cumplimiento, un poco lo explicó Marina, cumple una parte que es como la obligación principal y no cumple con la garantía, en realidad tampoco está cumpliendo. Entonces, será una causal de rescisión, se evaluará si es una causal de rescisión y en ese caso, un poco enlazado con la pregunta que hicieron anteriormente, se verá si se cobra de alguna factura pendiente de pago y demás. Con la penalidad aplicada, yo no puedo retener un pago para obligar al otro a cumplir una obligación que le corresponde al pliego, que le corresponde por pliego,
donde para ser efectiva esa obligación le tengo que aplicar una penalidad, ¿sí? No sé si se entiende, si yo me explico, pues yo siempre digo, como muletilla se entiende, y en realidad si yo me explico en la respuesta a esto que Marina explicó, y bueno, también lo desarrollo porque nos tocó esa consulta donde decían si se podían retener los pagos de otro contrato. Tampoco se puede. Si no hay una penalidad aplicada, no puedo retener mi pago para descontar de esa factura la penalidad, ¿no? Eso me parece que es la respuesta por el principio de legalidad, justamente lo que desarrollamos. A ver si consulta más. Se entiende, pero no funciona, visto el caso de Susel. No, o sea, a ver, yo sé que es engorroso y entiendo porque nosotros, aunque no crean, en el área jurídica nos llega ya los casos como ya resueltos, en cierta manera, no resueltos, digamos, con la problemática que tenemos que, digamos, darle un cierre, una solución. Es cierto que en la práctica resulta engorroso, pero la realidad es que, y no sé, por ahí acá estoy cavando mi propia tumba, no digo, pero digo, la práctica es que si el contratista no cumple una obligación, eso hay que informarlo y hay que aplicarle la penalidad respectiva. Es decir, si el contratista no cumple la garantía de cumplimiento del contrato, o sea, no, mejor dicho, no constituye la garantía, ¿de qué sirve que cumpla el servicio? Yo entiendo que la prestación principal es el servicio, pero también es importante la garantía. En todo caso, habría que informar y ver la manera de poder seguir intimando, siempre intimar al contratista, y eventualmente, si el contrato se finaliza con la prestación conforme, la prestación principal del servicio, la provisión de bienes o lo que fuere, y el contratista nunca cumplió con la garantía de cumplimiento, se evaluará si efectivamente se le puede aplicar una penalidad, la penalidad sobre el pago, la penalidad por no, pero hay que aplicar una penalidad. Esto es lo que yo quiero que por ahí quede claro, se entienda, que yo no puedo retener un pago como medida coercitiva frente al proveedor, porque es un derecho al proveedor, digamos. Entonces, yo tengo que aplicar una penalidad para tener como causa, fuente y fundamento del descuento que yo le estoy haciendo o la retención del pago. Yo sé que en la práctica a veces no hay muchas herramientas o elementos que tienen la tendencia, incluso nos pasa a nosotros desde la administración, para exigir determinados cumplimientos. Entonces hay que buscar la forma más adecuada de exigir el cumplimiento de las obligaciones, digamos, en congruencia con que se cumpla la prestación principal del objeto del contrato, que es la limpieza, la provisión de bienes o la realización de determinado trabajo. Tienen que ir de la mano. También, un poco lo que Marina explicó del comente que se da también con el pago de las cargas sociales, los aportes, la constitución de seguros. Bueno, estas cuestiones se tienen que ir resolviendo y se tienen que determinar probablemente también en los pliegos cómo se puede actuar frente a estas situaciones. Pero no se puede retener un pago de algo porque falta la constitución de una garantía. Sí, o sea, no se puede retener un pago si no hay una penalidad o una causa fuente para que ese descuento se pueda realizar. Eso es lo que hay. No sé si Marina ¿puede explicar algo? No, ahí alguien puso, la penalidad está fijada por parte de la Dirección de Administración Financiera. No entiendo a qué refiere. A ver. Al caso de... Claro, bueno, en el caso que planteó Susel, anteriormente en la consulta, entiendo el punto. Claramente hubo un error en la información porque hay una penalidad aplicada, muy bien exponés en la consulta por chat, y muy bien lo expuso Susel, o sea, cuando la penalidad está aplicada, y sin embargo, en vez de hacerse como no hay garantía constituida, en vez de realizarse el descuento sobre la factura pendiente al pago, que son como 500.000 pesos, se liquidó a la habilitación, a la intendencia, el total. Bueno, eso hay que informarlo, hay que decir, acá recibimos la liquidación total, sin embargo,
hay que avisar, notificar formalmente a la Dirección General de Administración y Financiera para que la Dirección General de Administración y Financiera proceda a descontar de la liquidación, porque no lo pueden hacer ustedes, lo tiene que hacer la DAF, la famosa DAF, a descontar de la liquidación la penalidad que a la empresa se aplicó y que no se le puede cobrar. Esa sería como la respuesta. Lo que pasa es que esto es como, estoy dando una respuesta muy, algo que es formal y que es de trámite, de procedimiento, para que ustedes puedan entenderlo en una exposición, pero en realidad lo tienen que, tienen que elevar las consultas y se tienen que hacer los procedimientos respectivos. Claramente hubo para mí un error, no sé, lo presumo porque no lo sé, habría que después también elevar la cuestión al área pertinente en el cruzamiento de datos o de información, por los hechos que ustedes relatan. Bueno, cerrando el tema del chat, porque estoy viendo, no sé si vos querés agregar algo más, Marina. No, en resumen, tienen que elevar la... intimar siempre es lo importante para tratar de que se constituya la garantía y no llegar a estas instancias, como ponen ahí. Y bueno, por otro lado, lo de las facturas, digamos, siempre que la empresa o el proveedor cumpla en tiempo y forma, digamos, lo que va a corresponder es el pago, digamos, no se va a poder retener eso. A ver, ahí hay otra consulta. Sí. Documentación faltante, ¿de qué sería? La resolución 360. Sí, tienen que retener el pago hasta que cumpla con la... Es así. La 360 es la resolución de la administración 360, que lo que determina es que para pagar una factura, los servicios de limpieza se tienen que cumplir con todos los aportes previsionales y patronales. Si eso no está cumplimentado, no se puede pagar ese mes. Eventualmente, a veces las empresas de servicio de limpieza, yo digo que esté bien, no pagan un mes, después regularizan la situación, por eso hay que evaluar cada caso en particular, y Marina explicó que, bueno, que por ahí incluso se puede rescindir en los casos de que no haya cumplimiento de los aportes patronales, una causal, pero, o sea, la pregunta en realidad conlleva su propia respuesta en el chat porque no se debería, digamos, pagar ese mes conforme lo que determina la propia resolución. Y también los pliegos de base y condiciones establecen la obligatoriedad de cumplir, pero no digamos, no el no pago, ¿sí? No entiendo justamente la posibilidad de imponer una penalidad por estos incumplimientos apunta a que la firma, digamos, no cumpla con los aportes correspondientes para sus empleados, digamos, que estén en condiciones previstas por la legislación vigente. Los JF, de 3 de febrero. Lo de, es la afirmación que haces es respecto del pago de los aportes, ¿no? Del salario. Sí, o sea, en la realidad, acá se da una situación, digamos, compleja con los servicios de limpieza, por eso se trataron de ir mejorando con el tiempo los pliegos de servicio de limpieza, pero la realidad es que obviamente hay una cuestión que tiene que ver con el pago de los salarios. Nosotros somos el Estado, no podemos, digamos, beneficiar a una empresa que no cumpla con los aportes previsionales, con toda la legislación que nosotros como Estado imponemos. En ese sentido están estas disposiciones en los pliegos, como Nano explicó, o la resolución 360 que exige que se cumpla con ello.
para pagar una factura se pide que primero se presente todos los pagos, los aportes, seguros, demás obligaciones legales a los empleados. No obstante, también existe, ustedes entiendan que existen organismos de control que no son parte del Poder Judicial, que son organismos de control de los poderes ejecutivos que tienen que, valga la redundancia, controlar que las firmas, empresas, personas físicas que tengan a su cargo personal cumpla con sus aportes. La AFIP, el REPSAL, que es un organismo que también registra sanciones por incumplimiento en las relaciones de empleo, las secretarías laborales. O sea, nosotros tenemos una función, obviamente por eso digo, no podemos contratar con una empresa incumplidora, pero tampoco somos todo el Estado, o sea, en el control obviamente esto suscita un problema porque si la empresa no le paga al empleado, el empleado, digamos, en cierta manera, puede llegar a no cumplir el servicio y en realidad termina no cumpliendo en realidad la empresa, no el empleado de la empresa. También puede darse que el empleado reclame al Poder Judicial los pagos de la empresa. Bueno, nosotros sabemos que tenemos cláusulas de exhibición de responsabilidad en los pliegos. Nosotros no somos responsables por la relación entre la firma, o la empresa o el proveedor y sus empleados. Eso es así, pero de todas maneras exigimos determinados cumplimientos por esto que decimos, que no podemos nosotros contratar con una empresa que tenga, para hablar mal y pronto, en negro a sus empleados, ¿no? Por supuesto. O que le deba salarios, aportes y demás cuestiones. No sé si hay algo que Marina quiera ampliar al respecto. No sé si a eso iba lo que querían decir. Entiendo que sí, y también desde, digamos, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que los empleados de limpieza no dejen de cobrar su sueldo, un poco lo que decía antes respecto de que por ahí se podría agregar en los pliegos que la penalidad ante el incumplimiento de estas obligaciones no sea directamente la rescisión, sino que haya intimaciones primero y multas previo a la rescisión, como para no rescindir totalmente el contrato y darle la chance a la empresa de cumplir con estas obligaciones y que, bueno, sus empleados obviamente puedan seguir prestando servicios para el Poder Judicial. Bueno, ahí ya tenemos la última consulta para ir cerrando de Tatiana del formulario 931. Dice si las empresas de limpieza pueden presentar el del mes anterior al facturado en cuanto a ese formulario con las constancias de pago. No tengo la resolución 360 a mano, pero es que en realidad el 931 es el mes anterior, o sea, vos vas a pagar la factura por el mes, pero el 931 es al mes vencido. O sea, no sé si esa es la pregunta, perdón, o si podés reformular o sea, obviamente el formulario se presenta con la constancia de pago del mes anterior al pago que yo estoy haciendo, porque esa mes vencido, la obligación, o sea, la carga que la FIP exige de pago de estos, del formulario 931 de los aportes. ¿Es esa la consulta? No sé si Marina tiene algo para... nosotros igual al final de esto como también un poco cerrando, al final de si hay algo que por ahí no quedó claro, que tienen alguna duda, al final de la presentación se agregaron los correos electrónicos para que puedan elevar consultas puntuales. No obstante, también pueden llamar a la Secretaría de Asuntos Jurídicos y también pueden consultarla a las áreas pertinentes, a la visión técnica, a la Dirección de Administración Financiera, que yo creo que todo el tiempo están en permanente contacto. Sí, y también entendemos que es dificultoso entendemos que es dificultoso digamos, para las intendencias, para el interior, que a veces no tienen todas las herramientas para supervisar y controlar diferentes obligaciones, no solo la obligación principal, sino otro tipo de obligaciones, y que en una mejora continua también nosotros, en el sector legal, buscamos que los pliegos, en conjunto, ¿no?, con la Subdirección de Contrataciones que elabora los pliegos, y también ustedes que colaboran en las especificaciones técnicas, haya más elementos para que la contratación se lleve adelante de la mejor forma posible. No sé, Marina, si vos querés agregar algo.
No, estoy de acuerdo. A ver si... respecto al formulario de AFIP, debería ser el último vigente. Estoy haciendo memoria porque me acuerdo que tuvimos una rescisión por un caso así y en realidad habría que ver la fecha. La fecha de la factura, a qué mes, a qué fecha correspondería la última actualización del formulario. Respecto de lo de las facilidades de pago, entendemos que, o sea, por eso, esto es con relación a la resolución 360, ¿no? No sé si el link que compartieron es la resolución 360 o compartieron un link que Sí, en el sí, chat. ahí Sergio compartió la Gracias, muchas gracias. Lo que yo entendí, ahí entendí el caso con los meses puntuales. Entiendo yo que las facilidades de pago no es el pago. O sea, la resolución 360 lastimosamente es bastante como determinante respecto a que tienen que estar los aportes pagos. O sea, la facilidad de pago te va a acreditar que está en trámite de pago digamos que está, o que está en una situación de querer regularizar sus obligaciones, digamos. La realidad es que eso es una zona gris, no le puedo dar una respuesta, no sé, Marina, si tienen alguna otra idea distinta, una respuesta tajante, decir sí o no, páguese o no, porque si me estoy comprometiendo yo a decir que le paguen o no al proveedor, sería algo que por ahí tendrían que llevar en consulta y se tendría que analizar, pero a primera vista se entiende que la facilidad de pago no es el cumplimiento, es tengo la intención de cumplir y estoy cumpliendo de a poquito. Y la resolución en eso me parece que es bastante determinante. Entonces, siendo el principio de legalidad, en realidad tienen que estar pagos esos. O sea, la facilidad de pago no es que pagué, sino que entré en un plan de pago, lo estoy pagando a cuotas. Esa sería como creo yo, la respuesta. Si, no sé si Marina quiere agregar algo. No, entiendo que el formulario debería ser el del mes inmediato anterior. No debería haber 2 meses de desfasaje. Claro, sí, yo no entendía por eso en la consulta para hablar el mes anterior, pero ahora, por ejemplo, sí, tal cual. Perfecto. Bueno, si les parece, entonces ahí agradecen, vamos a ir cerrando. Seguramente quedan consultas, pero tienen, como decían las chicas, al final de la presentación sus correos por cualquier cuestión puntual que quieran resolver. Y en el día de hoy se va a cargar el material que estuvieron compartiendo Marina y Mariana. Así que les agradecemos nuevamente a ambas por haber estado esta mañana con nosotros y a ustedes, todos los participantes, por haberse conectado. Y entonces nos encontraríamos nuevamente mañana en el cuarto encuentro, ¿sí? Donde nos va a estar acompañando Carol Mitchell con el tema control primario de la administración, contabilización y rendición de los fondos asignados mediante partidas regulares, anticipos y reintegros. Nos vemos mañana y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, adiós. Gracias. Muchas gracias a todos y bueno, esperamos consultas.